Existe un lugar que desde hace décadas se conoce como la Casa do Demo, la casa del demonio por lo que allí ocurrió. Amityville no es ni de lejos el único sitio donde han sucedido cosas espeluznantes. Al norte de España, en Galicia, existe una casa donde ocurrieron tantos eventos paranormales que sus propietarias acabaron abandonándola y dejando lo único que tenían, con tal de no volver a vivir ese infierno. Tras muchos años deshabitada, una familia la compró sin saber lo que sus antiguas paredes de piedra escondían. Nos encantó el sitio tan pronto llegamos, solo tenía paredes. Y entonces compramos la casa y cuando empezamos a restaurar la casa, el pueblo, la casa le llamaban la Casa do Demo, no sabíamos muy bien por qué. Y un día aparece un periodista de La Voz de Galicia que quiere hacer un reportaje sobre esta casa. Y entonces es cuando decidimos investigar realmente qué ha pasado con esta casa. Ella es Belén Chaver, la actual propietaria de la casa. Durante una entrevista para el programa gallego Milenio, ni ella ni su familia jamás imaginaron que esa bonita casa de piedra de 2 plantas escondía una historia de lo más misteriosa. La historia cuenta que era una abuela, una señora mayor que tiene una nieta que se queda sin padres y se viene a vivir con la abuela. Y cuando viene a vivir con la abuela empiezan a aparecer fenómenos extraños en esta casa. No solo hablamos de ruidos, susurros o apariciones. Hablamos de agresiones físicas que llegaron casi a acabar con la vida de las personas que allí vivían. En este capítulo de Terrores Nocturnos nos vamos hasta una pequeña aldea en Ponteceso, Galicia, llamada Sant Fit de Anllóns, para contaros toda la historia sobre la Casa do Demo. Terrores Nocturnos con Emma Entrena y Silvia Ortiz. Galicia es un lugar lleno de misterios y leyendas que desde hace siglos forman parte de sus raíces. La mitología gallega está plagada de criaturas legendarias que han dejado huella y hacen de este lugar un sitio mágico. Las meigas, los mouros, el apalador son solo algunos de los seres que forman parte de esta mitología. Sin duda, una de las más ricas de España. Quizá por eso en estas tierras hablar de cosas sobrenaturales o creer en energías no es tan rechazado como hacerlo en otros puntos del mapa. Y sin duda, los aldeanos de Anllóns, allá por el 1900, confirmaron que los seres del más allá existen, después de ver con sus propios ojos todo el terror que estaban sufriendo una anciana y su nieta. En aquellos años, los habitantes de aldeas o pueblos vivían toda la vida en un mismo lugar, y a no ser que por temas de trabajo o fuerzas mayores tuvieran que desplazarse, en su mayoría toda persona nacía, vivía y moría en un mismo sitio. Por lo tanto, todos sus conocimientos, enseñanzas y creencias permanecían muy arraigadas a ese lugar, y si las familias tenían cualquier tipo de problema, acudían al párroco, al boticario o a cualquier persona de autoridad de la zona. Eso fue precisamente lo que acabó haciendo Juliana Rodríguez en febrero de ese año 1900, tras llevar viviendo todo tipo de ataques paranormales en su propia casa. La pobre anciana no temía tanto por su vida, sino en especial por la de su nieta, la cual sufría ataques tan fuertes que en más de una ocasión pensó que la perdía. Sin embargo, tampoco era fácil explicarle esto a cualquier vecino de la zona. Sabía que en cuanto lo hiciera, tanto ella como su nieta serían mal vistas en el pueblo. No porque no las creyeran, sino todo lo contrario. Porque pasar a ser conocida como la familia que tuvo un demonio en casa mancharía la imagen de su familia de por vida. Por eso, una fría mañana de febrero se acercaron a la iglesia de San Félix de Anllóns para hablar discretamente con el párroco Juan Antonio Combarro. Era tan temprano que a esas horas apenas habían salido los primeros rayos de sol. La mañana estaba nublada y el viento soplaba con fuerza. No había nadie en la calle. Juliana Rodríguez sentía que la humedad le calaba hasta los huesos. Juliana, ¿qué hace aquí tan temprano? ¿Ha pasado algo? Buenos días, párroco. No, está todo bien. ¿Podría venir a bendecir la casa hoy mismo? ¿Hoy?
Sabe que con tan poco tiempo no puedo. Esto hay que avisarlo unos días antes para que pueda organizarlo todo. Ya, bueno, es que en muy poco tiempo hará 1 año de la muerte de mi esposo y, claro... Lo sé, que en paz descanse. Era un buen hombre, pero si no recuerdo mal, todavía quedan unas semanas para que llegue la fecha. Quizá podríamos esperar un poco. No, yo preferiría ahora, la verdad. Juliana, ¿le ocurre algo? Siento que no está aquí por eso. Tengo la sensación de que algo le preocupa. La verdad es que tiene usted razón. Tiene que ver con la casa. Necesito que venga a bendecirla y espantar a los demonios. ¿Demonios? ¿A qué se refiere con demonios? Desde hace unas semanas mi nieta María y yo estamos aterradas. Usted sabe que existe algo más allá, que existe el bien y el mal, y en mi casa ha entrado algo malo, muy malo. Hemos vivido todo tipo de cosas. Ese ser ha llegado a empujar a mi nieta y nos está haciendo mucho daño. Temo por la vida de mi nieta. Es lo único que me queda y creo que con ese demonio ahí, nuestras vidas, en especial la de ella, corren mucho peligro. Todo empezó en noviembre de 1899. Pocos días después de que su nieta María Cundís se mudara a casa de su abuela tras perder a sus padres. La anciana tampoco estaba pasando por un buen momento. Hacía unos meses había perdido a su esposo y se sentía tan sola y triste que había días en los que era incapaz de salir de casa. Quizás este momento tan duro por el que pasaban las dos pudo tener algo que ver con que de la noche a la mañana ambas sintieran que en esa casa había alguien más. Todo empezó con cosas apenas perceptibles, cambios de temperatura, desaparición de objetos, sonidos de pisadas muy leves que podían achacarse al viejo estado de la casa. Abuela y nieta eran conscientes de que ocurrían cosas raras allí, pero nada alarmante. Tenían problemas mucho más importantes de los que preocuparse. Pero conforme fueron pasando los días, lo que parecía algo lejano empezó a hacerse más y más fuerte. Juliana, la mujer mayor, llegó a tener la certeza de que nunca estaba sola, ni siquiera cuando su nieta salía a comprar al mercado. La anciana notaba perfectamente cómo algo recorría cada estancia de la casa e incluso se quedaba mirándola fijamente. Ella no era capaz de verlo, pero sí de sentir unos ojos clavados en su nuca de forma constante. Al mismo tiempo, María, la nieta, comenzó a sentir algo muy similar. Quizá durante el día no era tan consciente porque prefería pasar las mañanas ajetreadas, con la mente ocupada. Pero cuando llegaba la noche, era inevitable. En el momento en el que se quedaba completamente a oscuras en su habitación, empezaba a escuchar unos pasos que subían lentamente por las escaleras. Más de una vez intentó convencerse de que era la madera vieja, pero es que esas pisadas eran tan claras y tan pesadas que era imposible pensar otra cosa. Segundos después, María escuchaba una respiración que se iba haciendo más y más fuerte a medida que se iba acercando. La joven pasaba tanto miedo que prefería esconderse debajo de las sábanas y rezar sin descanso. Lo siguiente que sucedió en la casa fue el movimiento de objetos, sobre todo en la cocina, donde se escuchaba claramente el ruido de ollas y cacerolas cuando no había nadie allí. Juliana y su nieta llegaron a escuchar golpes en habitaciones donde no había nadie. En más de una ocasión, sucedió cuando ambas estaban juntas en el salón o en la cocina. De pronto, sonaba un fuerte estruendo en el piso de arriba, casi tan intenso como una explosión. Pero cuando ambas subían corriendo alarmadas, allí no había ocurrido nada. Pero lo peor llegó cuando esa entidad empezó a hacer levitar objetos delante de ellas. Tanto Juliana como María vieron en más de una ocasión cómo las grandes y pesadas cestas llenas de patatas volaban estáticas a unos metros del suelo. Las cestas de mimbre estaban boca abajo con las patatas dentro, como si la gravedad no existiera. Una de esas veces, cuando las dos intentaron salir de la casa corriendo,
Una fuerza invisible tiró del pelo a María, haciéndole caer hacia atrás. La puerta se cerró en cuanto Juliana cruzó el umbral y solo tuvo tiempo de ver cómo su nieta gritaba mientras algo la arrastraba por los pelos hacia el interior de la casa. Hasta ahora, ambas habían preferido no contar esto a nadie porque sabían que en cuanto lo hicieran, todo el pueblo las iba a señalar e iban a decir que estaban malditas. Pero en cuanto Juliana vio cómo esa cosa era capaz de agredir a su nieta, supo que si no pedía ayuda, acabaría con ellas. Por eso, en febrero del año 1900, tal y como os hemos contado, Juliana se acercó a la iglesia del pueblo para hablar con el párroco Juan Antonio Combarro. Al principio intentó esconder el tema y le pidió que bendijera la casa con la excusa del aniversario de la muerte de su marido. Pero poco después le contó todo. El hombre escuchó atento y en silencio. Sabía que tanto Juliana como su nieta estaban pasando por un momento muy duro y todo eso que le contaba le parecía demasiado terrorífico como para ser real. Es decir, en un primer momento ni siquiera el propio párroco las creyó. De hecho, el hombre le dijo a Juliana que iría a bendecir la casa lo antes posible para que ambas se quedaran más tranquilas. La mujer se lo agradeció y le advirtió de que lo que podría llegar a ver le podría dar verdadero terror. Pero Juan Antonio, lejos de creer a la anciana, le dijo que no pasaría nada. De hecho, tras su visita, él mismo escribió lo siguiente en su diario. Como era natural, yo principié a reputar su narración por cuentos de viejas, teniendo yo prevención contra tales narraciones y en casi la totalidad de los casos suposiciones de alucinados. Él mismo dijo que lo que le había contado Juliana no eran más que alucinaciones que se negaba rotundamente a creer. Al día siguiente, el párroco se presentó en la casa con todo lo necesario para bendecirla. Iba con su sotana y su crucifijo al cuello. En cuanto las mujeres lo abrieron, Juan Antonio Combarro se dio cuenta por su aspecto de que llevaban sin dormir mucho tiempo. El hombre las saludó con una amplia sonrisa y entró. Estaba tranquilo. Sabía que todo lo que le había contado Juliana no eran más que eso, simples historias. Pero en cuanto dio un par de pasos hacia el salón, con el agua bendita, se quedó completamente pálido al ver lo que poco después él describiría en su diario. Una vez en la casa, de repente cae ante mis ojos una piedrecita con suave proyección al suelo. Algo me alarmó y avivó mi diligencia para examinar la posibilidad de una causa natural. No se hizo esperar mucho la caída de otra piedra en condiciones que me hizo dudar. No daba crédito. Apenas llevaba unos segundos en la casa y ya había visto eso. El párroco miró a las mujeres que le devolvieron la mirada con pena y con miedo. Mucho miedo. Aún así, Juan Antonio comenzó a salpicar agua bendita por todo el salón. Pero no duró mucho más tiempo, hasta que otro incidente más le hizo frenar en seco. Muy pronto cae a mi lado un pilón de una báscula romana y luego una mano de un paraguas, trastos abandonados que no sabía que existiesen en la casa y demás objetos que no se sabe bien de dónde vienen. Para disipar mis dudas, se posan como unas 6 o 7 patatas con suave proyección. Apenas se esparramaron siendo esféricas, como se sabe. Con toda evidencia quedé convencido de que la cosa era prodigiosa y las narraciones de la anciana eran la verdad. La visita del párroco alarmó a varios vecinos que, curiosos, se asomaron a la casa de Juliana y, al igual que aquel hombre, se quedaron helados al ver cómo levitaban objetos por la casa. Lejos de huir, otras personas de autoridad y con un punto de vista algo más científico, como el boticario del pueblo o el notario, se acercaron a ver si de verdad estaba ocurriendo todo lo que se rumoreaba por la aldea. Todos vieron que allí efectivamente estaban ocurriendo todo tipo de fenómenos paranormales. Una actividad tan fuerte que ya no solo movía objetos, sino que agredía físicamente a la pobre anciana y a su nieta delante de todo el mundo. Combarro lo reflejaría en su diario tiempo después. Elévanse en alto los tizones de la lumbre y otros objetos varios, caen patatas que colocándose unas sobre otras en forma de pirámide, mantiénese en perfecto equilibrio. De un armario cerrado con llave salió un pilón de una balanza romana, viniendo a caer en la cocina a los pies de los circunstantes. Siéntese el silbidos agudos y estridentes, percíbese el ruido de los golpes y el chasquido de las bofetadas
que con frecuencia recibe la pobre mujer, la cual es arrastrada por los cabellos. Alarmados, varios vecinos intentaban luchar contra esa fuerza invisible que tenía sujeta a María. Ella lloraba y gritaba pidiendo auxilio. Ese día todo un pueblo fue testigo de los numerosos eventos paranormales que no parecían parar. Es así como poco a poco esta historia comenzó a recorrer aldeas vecinas y todos empezaron a referirse a ese sitio como la Casa do Demo, la casa del demonio. El párroco llegó a pedir un permiso a la Archidiócesis de Santiago para poder realizar un exorcismo. Según explicaba en su carta, algo maligno y muy fuerte se había apoderado del lugar, haciendo imposible que cualquier persona entrara allí sin poner en riesgo su vida. Además, le contó a la Archidiócesis uno de los episodios más traumáticos vividos allí dentro, en el que María casi pierde la vida delante de todo el pueblo, cuando esa cosa le agarró del cuello tan fuerte que nadie era capaz de hacer que la soltara. Todos vieron cómo el cuello de María se retorcía y ella era incapaz de gritar o gesticular palabra. La tortura duró unos eternos segundos en los que hasta su abuela vio cómo la cara de la joven se empezaba a poner de un tono morado. Llegaron a pensar que el demonio acabaría con ella, pero quizá por la presión de los vecinos o por los rezos de las mujeres que se agolpaban alrededor de la casa, esa cosa terminó por soltar a María poco antes de que ésta muriera. Aunque nunca se llegó a realizar el exorcismo que tanto pidió Juan Antonio Combarro, la archidiócesis sí que envió a varios miembros de su equipo para que, antes de nada, se realizara una inspección más científica. Ese día la actividad paranormal no fue ni de lejos tan brusca como todo lo anterior. Pero al igual que en la mayoría de las ocasiones, numerosos objetos salieron volando o se movían solos del lugar. Los investigadores lo comprobaron al poner varias piedras pequeñas esparcidas por el suelo de la casa. Debajo de ellas dibujaban una X para marcar el sitio exacto donde estaban colocadas. Apenas unos minutos después, todas esas piedras se habían movido solas. Incluso algunas habían desaparecido. Eso, sumado a los objetos que vieron caer de la nada enfrente de sus narices, los investigadores corroboraron que efectivamente en esa casa existía una fuerte actividad paranormal que debía ser tratada. Pero por más que pasaron los años y por más que la anciana y su nieta esperaron la llegada de la archidiócesis, esta nunca visitó el pueblo ni la Casa do Demo. Finalmente, y pese a tener muy pocos recursos, abuela y nieta decidieron abandonar la casa. La anciana murió poco después y María Cundís se mudó con unos parientes a América. Es ahí cuando se pierde su pista, pero también cuando la Casa do Demo parece dejar de serlo. En cuanto estas mujeres abandonaron esta casa gallega, los fenómenos paranormales parecieron irse con ellas. No se volvieron a registrar sucesos paranormales tan potentes como los que ellas vivieron. Eso sí, la leyenda negra de la Casa do Demo caló hondo entre los vecinos. Aunque la vivienda quedó abandonada a merced de los elementos durante casi un siglo, los más ancianos del lugar aseguran que nunca pareció completamente deshabitada. De alguna forma, la energía que desprendía la casa era como si algo que no era de este mundo se hubiera quedado entre sus paredes. Mientras la realidad y la fantasía se iban mezclando en los relatos que los vecinos contaban de la Casa do Demo, esta volvió a ser habitada en 2 ocasiones. La primera fue durante la Guerra Civil, cuando los maquis, un grupo de guerrilleros antifranquistas, la ocuparon para evitar los controles de la dictadura. Y la segunda es un poco más trágica. En el pueblo se habla de un hombre bajito, vestido con ropas de monje y que llevaba colgados un amplio repertorio de medallas, estampas religiosas y escapularios. Y él fue acogido en la vivienda a principios de los años 60. Este inquietante ermitaño tuvo un trágico final acorde con la leyenda, al morir atropellado por un automóvil cuando caminaba por la carretera.
Después de eso, la casa Dodemo se convirtió poco a poco en esa típica casa que parece haber en todos los pueblos españoles. Esa de la que se cuenta que está embrujada y que los niños utilizan para jugar y para retarse unos a otros a ver quién se atreve a entrar por la noche. Pero la casa Dodemo parecía estar en la más absoluta calma. De lo que realmente pasó, tan solo queda el recuerdo de los vecinos más ancianos y los artículos de los periódicos locales que hablaron sobre la noticia. Por ejemplo, los de El Eco de Santiago. A la anciana le tiraban del cabello, por la ropa, hasta rasgársela. La palmoteaban, la escupían. Los que presenciaban los efectos solo veían el movimiento con fuerte tensión, pero sin el agente. Muchos interesados en conocer al agente invisible recogían las patatas, piedras, etc. y las marcaban. Sin verlas desaparecer, volvían enseguida partidas en dos, con el jugo fresco por la partidura. Se desprendía la tapa del horno para venir a golpear la espalda de la anciana, así como los tiestos, palos y otros objetos. Un día, tanto se anduvo jugando con un tiesto que la anciana mandó que la nieta lo cerrara en la artesa y al instante, sin abrirse la artesa, vuelve al juego dicho tiesto. A día de hoy, como os hemos contado al principio, la casa Dodemo tiene nuevos propietarios. Unos propietarios que, de hecho, desconocían totalmente la perturbadora historia que escondían las 4 paredes que acababan de comprar. Sin embargo, a estos últimos inquilinos el demonio parece haberlos dejado tranquilos, pues nunca han notado nada raro. Ni energías extrañas, ni apariciones, ni objetos que se mueven solos. De hecho, se ha utilizado como un pequeño hotel rural y tampoco los huéspedes que se han alojado allí han notado nada extraño. Es por eso que muchos periodistas y curiosos que se han acercado hasta la casa han teorizado que lo que pasaba en la casa Dodemo era realmente un poltergeist, es decir, que los sucesos paranormales del lugar no estuvieran relacionados con la casa, sino con Juliana y María. O que quizá esas entidades malignas que parecían destrozarlo todo no estuvieran pegadas a la casa gallega, sino a María y a Juliana. Quizá todavía a día de hoy atormentan a la nieta. Sea como sea, en esta casa gallega es ahora un lugar tranquilo y pacífico. Del demonio no queda nada más allá de un cartel al lado de la puerta que recuerda el nombre por el que ha sido y será conocida esta casa, Casa Dodemo. Sin embargo, sabemos que Galicia es tierra de meigas, de brujas y de leyendas. Quizá por eso tiene centenares de rincones llenos de misterio. Por eso, en nuestro capítulo extra de esta semana, que encontraréis el jueves en nuestro Patreon, iVoox y Spotify, os hablaremos de la Casa de Rubillós, una pequeña vivienda de una aldea aislada de Galicia que parecía gobernada por una entidad maligna, al menos hasta que la magia negra entró en juego. Pero ya sabéis que si queréis una dosis diaria de misterio y saber mucho más sobre estos casos paranormales, podéis seguirnos en nuestras redes sociales. Somos terroresnocturnos.trn en Instagram, Threads y TikTok. Terrores_TRN en X y en Twitch y Terrores Nocturnos en Facebook y nuestro canal de YouTube.